Bienvenidos a Mundos Cruzados, el espacio donde la palabra ancestral se encuentra con la memoria viva. Hoy nos adentramos en el corazón de la justicia maya, donde el equilibrio no se impuso con miedo, sino que se tejió con sabiduría, comunidad y cosmos. Aquí, nada es blanco o negro, todo vibra en dualidad. Prepárate para escuchar la voz de quienes leyeron el tiempo antes de que el mundo cambiara. La civilización maya no solo nos dejó templos imponentes, calendarios precisos y una escritura compleja, también nos legó un sistema de orden social basado en el equilibrio. Un sistema donde cada acción tenía eco, donde cada palabra tenía peso y donde cada delito era parte de un tejido más amplio de responsabilidad colectiva. En este video explicaremos cómo se impartía justicia en la sociedad maya, quiénes estaban encargados de registrarla y cómo los delitos eran entendidos dentro de su visión del universo. No era impuesta desde arriba, era comprendida desde adentro. Cada persona sabía cuál era su lugar, su papel y su responsabilidad ante la comunidad y el universo. La justicia maya no castigaba por miedo. Restablece el equilibrio roto. En las ciudades mayas existían escribas especializados que cumplían funciones clave en la vida pública. Eran maestros de la palabra sagrada, encargados de registrar transacciones comerciales, decretos de autoridades, eventos astronómicos, casos judiciales. No había un único tipo de escriba. Había diferentes especialistas, cada uno con su rol específico. Escribas económicos. Llevaban registros de tributos, producción agrícola y comercio. Escribas militares. Documentaban alianzas, batallas y prisioneros. Escribas rituales. Cuidaban los ciclos ceremoniales y las alineaciones celestes. Escribas jurídicos. Registraban acuerdos, conflictos y sentencias. Para los mayas, el delito no era simplemente una violación a una norma, era una alteración del equilibrio cósmico. Algunos delitos reconocidos incluían delitos contra la comunidad, robo, saqueo, traición, abuso de poder por parte de la élite, profanación de espacios sagrados, entrar sin permiso a casas o lugares, delitos contra la naturaleza, daño grave al maíz, tala excesiva, contaminación de pozos o recursos comunes, transgresiones de orden social, adulterio y relaciones fuera del marco comunitario. No había delitos sin consecuencia. No había acción sin eco en el cosmos. La justicia no se delegaba a jueces independientes. Estaba en manos de una red de autoridades interconectadas. El Halak Uinik, señor gobernante. Máxima autoridad, pero no actuaba solo. Sacerdotes astrónomos, Aj Kuhun, interpretaban los ciclos del tiempo. Ancianos y líderes comunitarios daban testimonio de los hechos y ofrecían consejos. Escribas judiciales registraban los casos y las decisiones tomadas. Los castigos variaban según el delito. Ejemplos de castigos: asesinato o traición grave, muerte, ejecución pública, robo menor o infracciones económicas, multas en maíz, cacao u otros productos, adulterio, azotes, marcaje corporal, exilio o incluso muerte en casos extremos, desobediencia a las normas y malas conductas, castigos físicos, trabajos forzados, profanación de tumbas y bandidos, ejecución pública o expulsión del grupo social, incumplimiento de obligaciones laborales o tributarias, trabajo comunitario extra, multas simbólicas. En muchos casos, los castigos incluían ejecuciones, sacrificios, penitencias públicas, que también servían como advertencia para otros. Los cronistas españoles como Diego de Landa vieron estas prácticas como herejía. Redujeron la astronomía a brujería, la justicia maya a barbarie y las costumbres a actos demoníacos. Pero hoy sabemos, esta visión no era real y estaba llena de sesgo. Su función era tergiversar los informes para la Iglesia Católica Romana Europea. Y en su afán de supuestamente civilizar, destruyeron formas profundas de entender el mundo. Aproximadamente entre el siglo XIV al XVIII de nuestra era, la brujería era definida por la Iglesia Católica y autoridades civiles europeas como práctica de rituales no católicos, pactos con el diablo,
Curación fuera del control eclesiástico, desobediencia religiosa o cuestionamiento al dogma. En resumen, cualquier cosa que desafiara el orden moral y religioso impuesto por el catolicismo. Las víctimas más frecuentes eran mujeres ancianas, especialmente curanderas y comadronas, personas marginadas socialmente, quienes desafiaban el orden establecido, quienes practicaban conocimientos ancestrales o tradicionales. Más del 75% de los acusados fueron mujeres. Se calcula que entre 40.000 y 60.000 personas fueron ejecutadas bajo cargos de brujería entre los siglos XV y XVIII. Algunos delitos considerados graves: no asistir a misa, castigo multas, trabajos forzados, encarcelamiento, no pagar el diezmo, castigo excomunión, multas, confiscación de bienes, practicar otras religiones, envío de la Inquisición, tortura, muerte, cuestionar al clero o al papa, acusación de herejía. Trató usar remedios naturales sin permiso clerical. Se acusa sospecha de brujería. Inquisición. Juzgamiento por tribunales religiosos, seguido de tortura. Quema en la hoguera. Ejecución pública de acusados de herejía o brujería. Encarcelamiento indefinido. Sin juicio claro ni defensa. Tortura física. Usada para obtener confesiones. Marcas corporales públicas. Para humillar y excluir socialmente. Confiscación de bienes. Justificada por la Iglesia o corona. Ejemplo más famoso. Juana de Arco. Fue quemada en la hoguera en 1431 por herejía y vestir como hombre. En Europa Central, miles de mujeres fueron acusadas de brujería por simples actos como sanar con hierbas o tener conocimiento sobre el embarazo. En España, la Santa Inquisición persiguió judíos conversos, musulmanes y cualquier persona no católica. En contraste, en el mundo maya, no existía una institución centralizada que juzgara según dogmas religiosos únicos. A ellos les gustaba aprender y cuestionar, lo cual es peligroso para la Iglesia. Las prácticas espirituales eran parte del equilibrio cósmico, no un crimen. El conocimiento de plantas, rituales y ciclos era valorado, no perseguido. Los errores o transgresiones tenían un castigo simbólico y restaurador, no punitivo ni vengativo. Los cronistas españoles, al ver a los escribas mayas, los redujeron a brujos. Al gobernante maya lo convirtieron en un rey divino, como los monarcas europeos. Pero en la cosmovisión maya, el gobernante no era un dios. Era un puente entre el pueblo y el tiempo. Un guardián del equilibrio. Y los escribas no eran chamanes. Eran guardianes del saber, observadores del cielo y custodios del calendario. No eran brujos. Eran científicos del tiempo. En sitios como Copán, Honduras, se han encontrado registros de prisioneros y sentencias. En Palenque, Chiapas, México, se muestran figuras de autoridad rodeadas de escribas que registran cada decisión. En Bonampak, Chiapas, México, hay murales que capturan momentos de guerra y reconciliación, donde se ve que incluso los derrotados tenían derecho a ser escuchados. La justicia maya no se fundamentaba en el temor ni en la superstición. Hoy muchas comunidades mayas siguen aplicando principios similares en sus asambleas, donde todos tienen voz y la palabra tiene peso. Es hora de dejar atrás los prejuicios coloniales y reconocer, los mayas tenían un sistema justo y profundamente humano. No se trata de castigar, se trata de restaurar el equilibrio. Como el día y la noche, como la luz y la sombra, todo tiene su lugar. Gracias por mirar con nosotros. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando la verdad más allá de lo visible. En Mundos Cruzados 2.